Recording is on. Buen día, vamos a arrancar la clase. Estamos ahí unos minutos tarde. Bueno, igual, está bien, ¿no? Los 5 minutos de espera. Espero que hayan tenido una linda semana. Bueno, hoy es otro encuentro de este cuatrimestre, nuestra clase que va a estar buena porque aparecieron un montón de temas que después vamos a charlar sobre lo que puede ser el acercamiento a campo en cada uno de los casos, así que está buenísimo lo que mandaron como parte de la tarea, porque ya puedo, digamos, saber en qué andan, qué están pensando, qué se puede sumar para la realización del acercamiento a campo y que sea algo que les interese, que ese era un punto importante dentro del trabajo, más allá de la realización, la aprobación de la materia, etcétera. Así que después, en la segunda parte del encuentro, vamos a estar hablando de eso. Y bueno, les voy a estar preguntando un poquito sobre los que escribieron para saber un poco más y también para pensar juntos y juntas qué posible acercamiento a campo se puede hacer a partir de ese interés, ¿no? Así que eso lo vamos a retomar en la segunda parte. Bien, bueno. Para arrancar vamos a comentar un texto que también es muy interesante para este momento, porque estamos pensando diferentes autores y diferentes autoras que nos ayudan en este momento inicial, ¿no? Donde pensamos la metodología, el método, sus técnicas, empezamos como a adentrar ahí y todas estas cosas nos van ayudando a pensar un posible abordaje de acercamiento a campo o una investigación. Este texto viene a sumar algo más sobre esto que estamos viendo, por eso está pensado para esta clase. Ahí indíquenme si se ve bien en pantalla como para poder seguir tranquilo. Sí, se ve perfecto. Genial. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de un autor italiano con trabajo en Argentina, después nos fuimos para los Estados Unidos, ahora vamos a ir para México, donde también hay muchos teóricos acerca del trabajo metodológico. Y el texto para esta clase es un capítulo muy cortito, pero a la vez muy interesante, de un libro que se llama Una coartada metodológica, que se publicó en México en 2011 y que tiene dos autores, Orozco y González. Esta es la tapa del libro y Guillermo Orozco es muy reconocido, bueno, es un académico mexicano que estudia la recepción de medios y la alfabetización audiovisual, son como sus temas de investigación. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación en una universidad de Guadalajara y además es doctor en educación por la Universidad de Harvard, es decir, hizo un doctorado fuera de su país, en otra institución, que a veces es muy interesante, donde uno hace una carrera de grado, hacer quizás su maestría o doctorado ahí, o a veces se opta por ir a otra universidad para enriquecer un poco el conocimiento, ¿no? O intercambiar conocimiento. Bueno, el libro lo escribe él con Rodríguez González, que es otro académico mexicano que también se especializa en educación, en estudios de comunicación y es de la Universidad de Guadalajara de México. Entonces ellos nos van a aportar algunas herramientas más para seguir pensando la metodología y cómo encarar por ahí el acercamiento a campo o una investigación cualquiera. Lo primero que va a decir este texto es que la investigación social aparece como una develadora de opacidades. Y este es un término muy de ellos, y ahora vamos a ver un gráfico, pero me parece muy pertinente, porque en general cualquier investigación lo que hace es develar, es decir, dar a conocer algunas cuestiones que en principio son opacas, ¿no? Opacidades refiere a algo opaco, algo encriptado, oscuro, que no se sabe a simple vista qué es. Entonces una investigación lo que viene a hacer es, bueno, poner eso de manifiesto, develar lo que hay ahí que hasta el momento no ha sido investigado o su conocimiento no se dio a conocer de la manera tal en la que yo como investigador o investigadora lo voy a dar a conocer.
Entonces este es el esquema que presentan los autores en el texto, que es como muy simple, pero a la vez también muy representativo de lo que es desde un acercamiento a campo a una investigación completa. Cuando uno quiere investigar, se va a meter en un mecanismo social, es decir, hay una especie de caja negra, como si fuese de un avión, vieron que está la caja negra que graba todo lo que ocurre, bueno. La metáfora que ellos utilizan es esa, la de un lugar encriptado donde hay determinados conocimientos de cómo funcionan las cosas. Uno podría pensar cualquier ejemplo para esto, ¿no? Eh, Les voy a poner uno. Supongamos que voy a estar analizando los discursos políticos de el radicalismo en el último año. Bueno, todo lo que dijeron forma parte de un mecanismo social y de una caja negra donde ahí están todos esos discursos políticos que pudo haber escuchado alguno, algún periodista me contó sobre uno de esos discursos, pero no los tengo todos, están ahí, o sea, están circulando. Si yo decido investigar eso, voy a tener que develar eso que está ahí en esa caja negra. Ahora, en general, vieron que acá está la imagen de inputs y outputs. En general, cuando yo entro a esa realidad a investigarla, entro con cierta información, porque previamente estuve indagando sobre el radicalismo, suponte, estuve investigando un poco sobre sus referentes, elegí entre esos referentes cuáles investigar y cuáles no, hice una selección, hay algunas ideas y conceptos que me están acompañando para después ir a entrevistar a esas personas o a ver esos discursos, etcétera. Y luego del mecanismo de análisis van a salir otros resultados como outputs, que es decir, eh, resultados ordenados que voy a presentar en mi informe de investigación, que es el nuevo conocimiento. Es decir, de eso que estaba ahí, que no sabíamos bien cómo, qué ecuación tenía, cómo se analizaba, etcétera, entro con algunas ideas, investigo y salgo con algunos resultados. Ese es como el esquema básico de una investigación. Pero lo interesante acá es que ellos dicen, bueno, en el momento de entrar a esa caja negra, uno tiene algunas ideas, pero esas ideas se ponen en juego y se contrastan con esa realidad. Puede ser que mi hipótesis o prenoción finalmente sea cierta o que sea falsa, pero conozco otra cosa y eso es conocimiento nuevo. Esto rompe con la idea de la ciencia dura que hablábamos la otra vez, ¿no? De que, bueno, voy a investigar si esto es A o B. Para mí es A. Resulta que es B, entonces mi investigación no vale. Bueno, no funciona así en las ciencias sociales. Sí hay un conocimiento que siempre se genera, ¿no? Es decir, la investigación científica para Orozco y González aparece muy claramente en este procedimiento como una posibilidad de generar conocimiento, que es un poco lo que estuvimos viendo también en los artículos sobre la ciencia, ¿no? Artículos periodísticos donde destacaban la generación de conocimiento y que es el capital más importante que tiene la ciencia, generar conocimiento nuevo. Bien, entonces, en este esquema yo entro con algunas ideas, tengo algunas ideas, las desarrollo antes de ingresar al campo, es decir, a ese lugar donde voy a investigar. Esos son insumos que llegan desde afuera, hay un momento de averiguación de todo eso, hay un procedimiento de desmontar esta caja negra y sus mecanismos, es decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando ahí? Voy a averiguar qué está pasando en esa empresa donde quiero investigar el área de marketing, voy a averiguar qué está sucediendo en los medios de comunicación en pandemia, que es uno de nuestros intereses, voy a averiguar qué pasó con los periodistas en el momento de Malvinas y cómo hicieron esa cobertura, voy a pensar cómo son las relaciones sociales y cómo algunas personas encausan sus deseos postergados. Voy a ver en esa caja negra que es el mecanismo social qué pasa con la tecnología informática y las comunicaciones puntualmente en una empresa y quiero investigar y entrevistar a alguien de ahí. Estoy tomando casos de los que trajeron, ¿no? Quiero ver cómo aparecen los cuerpos estereotipados en las redes sociales
y puntualmente cómo viene a deconstruir el Body Positivity, esa posibilidad de estandarizar los cuerpos. Quiero indagar sobre qué pasa con la educación, la presencialidad y la virtualidad, puntualmente en la universidad donde estoy estudiando. Entonces quiero entrevistar a la directora de mi carrera o al director de mi carrera. Y así podría seguir. Lo que se hace en todos esos procedimientos es desmontar un mecanismo que no está a simple vista al alcance de todos. Es decir, necesita ser investigado. Y de eso voy a tener outputs que son mis resultados de la operación. Entonces, Orozco y González van a hablar sobre alguien que aparece en algunos textos mencionado, pero de manera así como liviana, ¿no? Yo les decía la otra vez, bueno, el sujeto, la persona que investiga, el investigador o la investigadora, desarrollan algunas habilidades que pueden estar previamente o no, pero en un acercamiento a campo, en una investigación, también se produce el desarrollo de ciertas capacidades. Hay que ser cuidadoso con los procedimientos y ubicándonos en el momento del acercamiento a campo, ¿no? Ellos dicen, bueno, lo ideal es ser cuidadoso, es ser perspicaz, es ser intuitivo, ver qué pasa donde estoy investigando, ser creativo también, ¿no? Tratar de resolver los problemas y obstáculos que se presentan. Son algunos atributos que después vamos a ver con los textos referidos a entrevista, que ahí nos vamos a basar concretamente en la herramienta que vamos a utilizar en el acercamiento a campo. Ahí vamos a ver más de esto. Pero en este texto también aparece, bueno, el sujeto es importante en el procedimiento. No es solamente importante la metodología y las herramientas que se utilizan y uno es un X que va y produce o obtiene resultados de un otro. No, no es así. Nosotros como investigadores o investigadoras tenemos un papel fundamental en eso. Entonces, esto está bueno tenerlo en cuenta. Hay una discusión que aparece en este texto y que la vamos a mencionar que tiene que ver con la epistemología. Una distinción importante que hacen Orozco y González y que está bueno traerla es, una cuestión es la actividad filosófica y otra es la investigación científica. Y acá les pregunto algo. ¿Cuál piensan que es el principal papel de la filosofía? Habrán cursado en el colegio, quizás en algunas de las materias de la universidad. ¿Qué recuerdan de la filosofía? ¿Qué podríamos decir que hace la actividad filosófica? O si uno se pone a leer, no sé, a Schopenhauer o algún otro filósofo como Platón, ¿qué Hacernos encuentra? preguntas por ahí. Hacernos preguntas. Perfecto. Bien. Es decir, indagarse y preguntarse cosas. ¿Qué más? Como que reflexionar sobre aspectos diferentes, sociales, personales, todo ese tipo de cosas. Exacto. Esas son las dos cosas centrales. Preguntarse cosas y reflexionar sobre eso. Es decir, la actividad filosófica lo que pone de relieve en general en los procesos de investigación es una reflexión. ¿Sí? Es algo reflexivo. Lo que van a indicar los autores en este texto y plantean como discusión que no profundizan, pero sí lo mencionan, es, ok, la investigación científica no solo es una actividad filosófica en el sentido de reflexionar sobre algo. También hay un conocimiento que se produce nuevo que después otros investigadores o investigadoras van a tomar. Es decir, hay un nivel de reflexión que obviamente está presente, pero también hay un resultado de un conocimiento nuevo que va a significar un input para alguna otra investigación como un dato concreto, ¿sí? Entonces no se queda solo en la reflexión, sino que produce resultados y nuevo conocimiento sobre esa reflexión. Esta es una discusión que dan, uno podría profundizarla con otros autores, pero bueno, como acá aparece, la traemos, ¿no? Entonces ellos van a decir que la epistemología se origina
entre esta relación entre la actividad filosófica de reflexión y la actividad científica de producción del conocimiento. En el área de la filosofía siempre aparece una preocupación que es validar conocimientos objetivos, es decir, reflexionar sobre ellos, y en la epistemología aparece como la preocupación reflexiva por las producciones o la producción de conocimientos objetivos. Es decir, la epistemología es esa preocupación reflexiva que continúa a la primera parte, que es el conocimiento que produce la reflexión filosófica. Y nuevamente, dando un paso más en el texto, aparecen tres elementos que intervienen en esta operación epistemológica, que es una investigación. El sujeto, es decir, quien pone el cuerpo en un trabajo de investigación, el objeto de estudio y las categorías. Y acá, el otro día hablamos un poco sobre la cuestión subjetiva, ¿no? El sujeto como parte del proceso de investigación, que de hecho acabamos de mencionarlo con algunos atributos, y el objeto de estudio, que es eso que yo decido investigar, que lo voy acotando, ¿no? Que aparece en una línea de tiempo y una línea territorial. O sea, si investigo personas adultas en Bécar, bueno, ahí aparece un recorte que es un territorio que podría ser Bécar, podría poner también una línea temporal, mayo de 2021, perfecto, entonces sé que es en Bécar y en mayo de 2021, ¿no? Y ahí voy empezando a construir mi objeto. Además, bueno, definí una parte de la población, sobre eso habrá conceptos que acompañan. Bien, eso sería como el armado del objeto de estudio. Y algunas categorías que me ayudan a pensar eso, que pueden ser conceptos con los que yo voy a filtrar después la información que encuentro en el campo. Entonces, son tres elementos que intervienen en esta operación epistemológica y señalan acá estos autores. Y hay una relación que también aparece en el texto, que es, bueno, hay algunas cuestiones teóricas y algunas cuestiones metodológicas que van a estar cruzadas. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo es la historia familiar y estoy estudiando, supongamos, trayectorias familiares, y quiero saber cómo es la historia familiar de esos adultos mayores de Bécar, o esos adultos, ¿no? Habíamos dicho adultos solo. Y los defino entre, no sé, 26 y 70 años, y quiero entrevistarlos para ver sus trayectorias familiares. Bueno, ahí tengo, por un lado, unas ideas, unas relaciones teóricas de qué es para mí un adulto, qué son las trayectorias familiares. Digo, tendré que definir algunas cosas. Y eso va a acompañar también la metodología, porque si quiero saber sus trayectorias familiares, lo más probable es que tenga que hablar con ellos, o si escribieron algo, leerlo. Es decir, elegir una herramienta que esté cercana a lo que quiero encontrar en ese encuentro. Entonces, esta relación de teoría y metodología aparece también en el texto de Orozco y González. Las relaciones teóricas, van a indicar los autores, son los presupuestos formales acerca de cómo es algo. Esto que decíamos, ¿no? El input. Yo antes de entrar a esa caja negra o a la realidad que voy a investigar, tengo como algunas nociones de cómo es eso. Ahora, eso puede ser así o puede verse transformado después con mi investigación. De hecho, lo más rico es que eso se transforme, ¿no? Si no, no encuentro nada nuevo a lo que ya pensaba. Pero bueno, esos presupuestos formales o esas prenociones están. La forma en la que explica las relaciones entre sujetos, categorías y objetos también es parte de las relaciones teóricas. Esto que decíamos, si voy a investigar a tales sujetos, primero puedo tener algunas definiciones del tema con el que los voy a abordar. Por ejemplo, las trayectorias familiares, definirlas, definir la población de Bécar mayor, etc. La teoría, que aparece como un conjunto de enunciados posibles que, organizados por medio de conceptos, describen una parte de la realidad. Para trayectorias familiares, por ejemplo, voy a tener que leer algunos autores y autoras que hayan investigado esa cuestión. Entonces tendré que indagar eso. Es decir, siempre me voy a referir a conceptos que describen una parte de la realidad.
En definitiva, la teoría es una entidad que simultáneamente explica y es explicada. Es decir, me baso en alguna teoría previa, pero cuando empiezo a investigar, después voy a terminar explicando algo nuevo, porque generé conocimiento nuevo. Esto puede parecer como confuso, pero habla del diálogo de la ciencia, ¿no? Venimos sumando esto que aparece en casi todos los textos y que están seleccionados para ir creciendo en la idea. Y las relaciones metodológicas, los autores van a decir, son operaciones epistemológicas entre sujetos, objetos y categorías enfocadas en obtener datos. La metodología aparece como una orientación epistemológica en el develamiento de los procesos sociales. Es decir, quiero ver cómo funciona el área de marketing de la empresa Bosch, por ejemplo, y entonces voy a tener que develar eso a través de las personas que trabajan ahí y pensando cómo acceder a esas personas, a sus conocimientos, a sus tareas cotidianas. Es decir, elegir métodos, técnicas y herramientas que me sirvan a mí para generar ese conocimiento. Que estos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Que eso lo mencionamos y profundizaremos luego. Bien, entonces, acá aparece una imagen que uno podría decir, bueno, sí, es una cámara de fotos, tal cual, una Sony. No sé si ya es tan nueva, creo que no. Pero uno podría pensar, para Orozco y González, la pregunta de investigación es muy importante, guía el proceso, pero sobre todo van a decir, esa pregunta va a ser el lente con el que yo voy a observar la realidad. ¿Sí? Por eso acá la metáfora con la imagen de la cámara de fotos. Es decir, uno podría mirar la realidad y ya. Ahora, en una investigación, teniendo algunas ideas previas, algunas preguntas, algunas hipótesis, algunas sospechas de cómo es algo, algunos conceptos que me acompañan, etcétera, yo ya tengo ese primer filtro, que acá podría ser el lente de la cámara, de cómo voy a mirar esa realidad. Y ese filtro me va a agregar un montón de información previa para acceder a esa realidad con más seguridad y con más conocimiento previo. Es decir, va a condicionar eso que vea, pero de una manera positiva. Entonces, finalmente los autores van a decir, bueno, antes de arrancar una investigación, puede haber hipótesis o prenociones que se convierten en preguntas. Voy a tomar un caso de los que entregaron. En uno de los casos, alguien está como súper interesada en el movimiento feminista, ¿no? Y en el relato aparece una hipótesis, aunque no sé si la formula como tal, pero sí aparece esta idea de, bueno, las chicas más jóvenes de entre 15 y 25 años viven su propia experiencia, van a las marchas, se manifiestan de una manera, y otra generación adulta de mujeres tiene una ideología sobre el feminismo, pero no lo lleva de esa manera a la práctica. Supongamos que esta es una idea muy fuerte. Quizás no es tan así, después lo dialogaremos, pero de lo que yo deduje. Eso puede ser una hipótesis de que las jóvenes tienen una manera distinta de expresar su adhesión a este movimiento internacional. Bueno, esa es una hipótesis, una prenoción. Yo la puedo convertir en una pregunta y puede ser mi punto de partida para una investigación. Existe una diferencia generacional entre mujeres acerca de la manera en la que viven el feminismo, ¿no? Transformando en pregunta esa hipótesis. Y pensar estas preguntas como sinónimo de la lente de la cámara con la que miramos la realidad. Es decir, esa pregunta, volviendo a la foto anterior, me va a condicionar la manera en la que yo acceda a esa realidad a través de la lente de la cámara. Este es el ejercicio que plantean estos autores. Es importante tener ideas previas, conocimientos previos, y puede ser que yo tenga alguna prenoción o hipótesis fuerte sobre eso que voy a investigar que acompañe con algunas preguntas el acercamiento a campo. Y ahora les pregunto,
¿Es obligatorio tener prenociones convertidas en preguntas o hipótesis antes de hacer, por ejemplo, un acercamiento a campo? ¿Qué piensan? Creo que puede ser, pero al mismo tiempo como que por capaz te interesa algo y empezás a investigar de eso y ahí como que vas armando tu hipótesis, como que decir, bueno, de esto que me interesa quiero investigar esto puntualmente. Buenísimo. ¿Quién más quiere responder? Sí, yo creo que es ante la duda de cómo, del porqué de las cosas, van surgiendo las preguntas, digamos. Como que es un proceso, no me parece que sea una cosa que surge de la nada, digamos. Bien. ¿Alguien más? ¿Es necesario tener hipótesis o prenociones fuertes antes de iniciar un acercamiento a campo o una investigación? Es que si no, ¿qué te mueve a eso? O sea, si no tenés una idea y una hipótesis, una pregunta o una conjetura previa, ¿qué te mueve a llegar a campo? Buenísimo. Me encantaron las tres respuestas. Una hipótesis es, o una prenoción o un prejuicio, quizás con esto es más sencillo, es una idea que yo tengo acerca de cómo es eso que voy a investigar. Supongamos, si yo tengo una hipótesis fuerte sobre cómo es el estereotipo de la moda y cómo afecta eso a los y las jóvenes que consumen esa moda, si yo tengo una idea de cómo es eso y digo, bueno, sí, en realidad lo que hace la moda es condicionar los parámetros de belleza, afectando la autoestima de las personas, porque los talles suelen ser chicos y si yo tengo esa idea ya formada, muy fuerte, y empiezo a investigar el tema, no es lo mismo que si yo no tengo una idea formada y lo empiezo a investigar. Puede ocurrir que una hipótesis muy fuerte condicione desde cómo voy a hacer una entrevista, cómo voy a generar los conocimientos y cómo pueden llegar a ser mis resultados. Entonces, es importante tener hipótesis, no es obligatorio, puede haber alguien que no las tenga, y eso no significa, respondiendo a la última intervención, eso no significa que yo no tenga un interés, porque mi interés puede ser, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que funcionan las marcas de moda y cómo se genera tal cosa? Es decir, uno puede tener una hipótesis fuerte o puede tener simplemente una pregunta. Las dos cosas me van a conducir a una investigación. Lo que sucede es que la hipótesis, si bien yo tengo más información para formar esa hipótesis y esa prenoción que tengo, porque probablemente haya investigado sobre el tema, venga observando y demás, tengo que tener la apertura para que eso no condicione mis resultados. Puede ser que al final del proceso diga, bueno, en gran parte tenía razón, pero hay todo esto que no tenía contemplado y es nuevo. O puede ser que llegue a un resultado diciendo, bueno, la verdad, esa hipótesis no me condujo, no servía tanto y encontré un montón de otras cosas nuevas. Eso en un caso. Y si yo no tengo una hipótesis fuerte y quiero simplemente saber cómo es algo, bueno, voy a llegar a resultados de igual manera. Es decir, el interés tiene que estar, pero puede haber una hipótesis muy fuerte o puede no haberla e igualmente haber investigación. Por eso dependerá de si tengo o no hipótesis o prenociones, cómo va a ser ese lente con el que mire la realidad, ¿no? Volviendo al ejemplo de la cámara. Digo, puedo mirarla, si yo tengo una hipótesis muy fuerte, vamos a un ejemplo un poco más concreto. Si yo estoy investigando
supongamos, jugadores de rugby de un club en San Isidro y tengo el preconcepto de que son todos chetos, bueno, probablemente ese concepto me va a jugar en contra porque yo me voy a quedar con esa imagen de esas personas y no voy a escuchar todo lo que tienen para decir o no voy a encontrar en sus respuestas algo más rico porque yo ya tengo una idea formada muy fuerte que me condiciona. ¿Se entiende? La hipótesis muy fuerte o la prenoción o concepto muy fuerte lo que hace a veces es filtrar demasiado, es que ese lente de la cámara esté muy sobrecargado para mirar esa realidad. Entonces por ahí me pierda de un montón de cosas. Creo que con ese ejemplo es claro, como también podría pensar otro ejemplo bastante así extremo, ¿no? Como decir, bueno, voy a investigar a 5 diputados provinciales que analizan el tema del medio ambiente. Y yo ya sé que son todos chorros, pero los voy a investigar. Bueno, es una hipótesis un poco fuerte, es un prejuicio y una prenoción un poco fuerte que tengo acerca de la política en general, particularmente de esos diputados, antes de empezar a investigarlos. Entonces va a cargar mi lente de la cámara con la que voy a mirar esa realidad. ¿Se entiende? A veces el preconcepto o la hipótesis previa puede guiar un proceso, pero también nos puede jugar en contra. Porque por ahí eso nos permite que no veamos todo lo que tienen para decir esas personas o nos quedemos en un lugar de, bueno, para mí esto es así, lo investigo, pero yo ya sé cómo es, ¿no? Que esto es como una trampa, en definitiva, porque nos perdemos un montón de conocimiento nuevo. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Puede haber hipótesis, no es obligatorio, no funciona como en un experimento físico donde yo tengo una hipótesis de que es A o B y voy por ello, sino que acá nos preguntamos más por cómo es una situación. Vamos a encontrar, y hay preguntas que guían ese procedimiento, pero podemos o no tener hipótesis muy formadas. Si hay que tener en cuenta que tenemos que intentar que no condicionen eso que vamos a investigar de manera fuerte. Y si no las hay, se puede hacer una investigación igual, nos preguntaremos cómo es eso. ¿Se entiende que lo que estoy planteando con estos ejemplos un poco extremos? A veces las imágenes culturales y los prejuicios también pueden condicionar una investigación. ¿Qué piensan de esto? ¿Les vino algún ejemplo como para sumar a esto que estamos comentando? ¿O algún prejuicio fuerte que tengan sobre algo? También está bueno eso porque nos vamos desprejuiciando. Sí, por ejemplo, personalmente, si yo hiciese un estudio sobre, no sé, política, tendría el prejuicio a primera mano de que todos los políticos son corruptos y creo que ese sería un gran impedimento dentro de ese campo, para mí personalmente. Porque ya ir con una idea preestablecida que no está comprobada científicamente te limita bastante, creo yo, ¿no? Como si no tenés algo sólido con que sustentar tu prejuicio, vas a estar auto boicoteándote el estudio que hagas. Claro, eso va a jugar muy fuerte, primero en la comodidad con el tema, ¿no? Que también a veces aparece que uno se interesa por investigar algo, pero a la vez ya tiene una idea muy formada de manera negativa sobre eso, que te va a resultar incómodo. Pero además está la posibilidad de que voy a condicionar lo que veo, porque no voy a creer mucho en lo que me dicen, ¿no? Ya tengo como una postura muy dura. La idea de la investigación es hacer el ejercicio de romper con nuestros prejuicios, con nuestras prenociones, con estas ideas que tenemos formadas de cómo es algo. Y acá entramos en una discusión enorme que es, bueno, que creo que ya planteamos, ¿no? En algunas ocasiones. Uno tiene imágenes de cómo son las cosas también por las propias experiencias, por los discursos que escuchó, por la familia que tiene, tuvo, tendrá, por el lugar donde nació, el lugar donde estudió. Digo, hay un montón de condicionamientos sociales a través de la experiencia que se va dando que
que va construyendo una manera de cómo vemos el mundo. Eso está buenísimo, porque de alguna manera nos constituye como somos, pero también está buenísimo romperlo, porque con algunas temáticas, por ahí nos damos cuenta que, mira, hace un año yo pensaba esto, qué loco, al final nada que ver, no era eso. A partir de una investigación o de una experiencia que tuve, me di cuenta que no era en absoluto así, a pesar de que mi familia me lo dijo 1000 veces, o en un trabajo todo el mundo lo decía, o en una materia un profesor lo dijo, después me di cuenta que no, que nada que ver. Bueno, eso es lo más rico que puede pasar, digamos, ¿no? Vivir la propia experiencia y darse cuenta de que algo que uno creía tan así firmemente, bueno, definitivamente no lo es. O que lo es parcialmente, ¿no? Porque tampoco las cosas son blanco o negro. A veces encontramos que, bueno, había parte de esto que yo sospechaba que encontré, pero también había un montón de otras cosas que no eran así como yo las pensaba. Está bueno plantear esto porque en el momento de acercamiento a campo uno puede tener un montón de ideas previas, pero también puede tener un interés sin muchas ideas previas de cómo es eso que se va a investigar. Y eso es válido también. Probablemente ahí encontremos con mayor sorpresa los datos, porque no teníamos una idea formada de qué iba a ser lo que íbamos a encontrar. Pero en definitiva, esto puede suceder. Puede haber algunas prenociones o prejuicios fuertes antes de investigar algo, o puede no haberlos. Bien, entonces, ¿qué hacemos con los prejuicios? ¿Cuál sería una respuesta? ¿Sirven, no sirven? No, o sea, no sirven para un estudio científico, no sirven. Hay que O sea, intentar dejarlo de lado, sí. Pueden ser un punto de partida igual para estudiar algo, pero no sirven como una herramienta objetiva a la hora de estudiar algo. Bien, tal cual. Pueden conducir en un primer momento, ¿no? Ahora, una vez que estamos entrevistando a alguien o en el campo, porque digo, uno también puede investigar de diferentes maneras, con diferentes herramientas. En nuestro caso vamos a trabajar la entrevista, pero pueden conducir hasta ahí. Ahora, en ese momento y a partir de ahí, todo lo que encuentre, tengo que tener una posición superadora de esos prejuicios y en el mejor de los casos desprejuiciarme y hacer ese ejercicio mental antes de llegar a los resultados, porque si no, sigo condicionando eso que veo. O probablemente la persona me respondió un montón de otras cosas, pero eso lo voy a dejar de lado inconscientemente porque yo ya tenía una idea de cómo era y eso operó y jugó más fuerte que lo que encontré en el campo. Así que me parece importante tener en cuenta esto. O sea, sirven, son orientadores, pero no tienen que ser determinantes en mi proceso, ¿sí? No tienen que, entre comillas, contaminar lo que encuentre en esa realidad que voy a investigar o en esa caja negra, tomando el concepto de Orozco y González. Que a propósito, este es un capítulo del libro, pero el libro tiene un montón de otros textos interesantes por si en algún momento les interesa. O sea, toda la bibliografía siempre trae uno o dos capítulos, pero a veces hay libros enteros que están muy buenos. Bien, bueno, me gustaría charlar un poco sobre la entrega que hicieron del acercamiento a campo, de la primera idea, porque ahí también van a salir algunas cuestiones. Estuve leyendo todos los trabajos. Primero les quiero aclarar que en algunos casos los que no llegaron a enviarlo tienen esta semana también para hacerlo, porque vi que algunos no lo habían podido hacer. Bueno, la idea es comentar brevemente lo que mandaron. Así que arranquemos. ¿Quién quiere empezar? ¿Por qué? Porque a partir de esto primero que escribieron y de este comentario, vamos a encontrar una posibilidad de un entrevistado o una entrevistada concreta, pero lo vamos a pensar acá, ¿sí? No es que ustedes lo tienen que pensar en soledad. Esta segunda parte de la clase es parte, a modo de taller, de ese proceso, que se da muchísimo en las investigaciones.
En las investigaciones uno tiene un montón de momentos donde escribe, presenta, qué sé yo, pero también un montón de momentos de discusión con su grupo de investigadores o con las personas que van a acompañar ese trabajo, donde se decide, bueno, ¿y a quién entrevistamos con este tema? ¿No? Porque está lleno de opciones. Vayamos por una. Y ahí se empieza a trabajar. Ese modelo, digamos, de trabajo colaborativo es el que aplicamos en este momento. ¿Está Inés por ahí? Inés, vos habías planteado un tema que lo tomé recién como ejemplo, que es el tema de la educación, presencialidad, virtualidad. Sí. Contame un Bueno, poco. siempre como que a lo largo del año pasado y bueno, aunque estemos en abril, siempre me había planteado como qué modalidad es la mejor y siempre lo comentaba con mis amigas, como a vos cuál te gusta más, por qué. Y notaba como que todos los profesores nos hacían la pregunta, pero que la respuesta nunca llegaba a ningún lado, nunca iba a ningún lado, era como más como que venía desde un lado de la curiosidad. Y yo decía, bueno, no, pero tomemos en cuenta lo que piensa la gente y también tengamos en cuenta cuestiones como, no sé, lo psicológico, por ejemplo, porque quizás, si bien es más, o sea, ya viene desde el prejuicio mío dado de lo que yo creo que opina la gente, si bien creo que la gente prefiere la virtualidad por temas de comodidad, hasta qué punto es mejor por el hecho de lo psicológico, digamos, porque estar encerrados durante un cierto periodo de tiempo puede afectar la salud mental, esto ya lo vimos, el no tener contacto con el otro, que las clases no son lo mismo porque no puedes acceder al profesor y a los compañeros de la misma manera. Y sí, por más de que sea más cómodo, hasta qué punto es mejor. Entonces por ahí lo que decía es, por ahí puedo entrevistar a... No sé si sigue trabajando en la UCI, pero tuvimos a una profesora llamada Nadia el año pasado en psicología, y quizá le decía, por ahí puedo aprovechar que es psicóloga, le puedo preguntar, y ella también que trabaja en la institución, porque lo mío es más centrado a la UCI. Por ahí ella que trabaja en la institución y que encima es psicóloga me puede ayudar a dar un punto de vista bastante enriquecedor, y también por ahí con algún director de la carrera para que me dé una opinión más general. Esas serían como las 2 entrevistas que tengo en mente, y después realizar encuestas para saber la opinión de los alumnos en sí, como un formulario a Google Docs, es decir, como qué modalidad preferís, por qué, o sea, como darme los pros y los contras de cada una y tratar de ver cuál es la mejor al final. O sea, obvio que va a ser una opinión subjetiva porque no hay ninguna que sea mejor o peor, es como las dos tienen cosas buenas y las dos tienen cosas malas, pero ver cuál conviene más. Está perfecto. Me parece interesante tu planteo porque en un punto, como vos bien lo señalás, hay como una idea de que, o un prejuicio que moviliza el interés, pero es súper válido eso. O sea, lo que hoy estamos diciendo es el prejuicio sirve sobre todo en el momento inicial, ¿no? Ahora, me parece como súper viable. Y una cuestión, yo creo que con todo lo que planteaste de hacer, puede ser un trabajo final. Nuestro acercamiento a campo es una etapa inicial, o sea, plantear una entrevista, ¿sí? Un momento de eso. Después, si eso se quiere completar con otra entrevista, una encuesta a estudiantes, etcétera, genial. Eso va a ser un complemento, pero en principio un acercamiento a campo puede llegar a ser una entrevista sola. Digo, esto es como para sacar presión, ¿no? Porque por ahí, digo, estás pensando en un montón de cosas y en realidad eso va a ser tu trabajo final, quizás, si te interesa esto. Por ahí me adelanto un poco. No, pero está buenísimo porque es importante, pero digo, quizás una entrevista a Nadia o una entrevista, no sé, a la directora de la carrera, Connie o a quien sea, que vos termines definiendo y eligiendo, se va a transformar en tu acercamiento a campo y un primer resultado. Buenísimo. ¿Quién quiere seguir?
Después veremos, ¿no? Cómo construir esa entrevista, qué nos va a guiar. Digo, ahora estamos solamente con la primera etapa que es, bueno, está el tema formulado, cómo puedo pensar un caso, una persona para entrevistar dentro de ese tema. Yo cuento si quieren. Perfecto. Yo no sé si interpreté muy bien la consigna que habías mandado, armé mi parrafito y lo presenté ahí en campus. Pero bueno, básicamente mi tema de interés es un movimiento llamado 5%, que nace de la Nación del Islam y que me interesa mucho desde las tensiones que hay entre lo que es ciencia y lo que es religión, dado que el movimiento se plantea sus bases sobre la ciencia. O sea, tiene ciertos pasos los cuales sigue, que es conocimiento, sabiduría, entendimiento. Hay algo que se llama show and prove, que no me sale en castellano, pero es como probar y demostrar. Entonces, como que es un movimiento que se rige por las reglas de la ciencia, pero que nace de la religión, ¿no? Que nace justamente del Islam. Y a mí me interesa, bueno, conocer esas dos tensiones, cómo conviven dentro del movimiento y cómo se lleva a cabo ese estilo de vida viviendo entre esos dos límites, ¿no? Que se tocan y que muchas veces parecen contrarios, pero que se encuentran en algunos casos como es este. Bueno, acá se complementa un poco lo que escribiste, porque en realidad lo habías enfocado más a la música, comentaste ahí un trabajo que habías hecho en otra materia Sí. con body bags, en un disco, etc. Mencionás esto de 5%, pero no lo habías dicho así, con lo cual está buenísimo y ahora se entiende un poco más. La tensión ciencia-religión está presente históricamente, ahora quizás enfocándote en 5%, habría que pensar dentro de esa temática y dentro de este caso, cómo poder hacer un acercamiento a campo. Digo, ¿qué referente, qué persona puede hablar de esto? Ese sería el desafío. Yo no sé si hay alguien a mano, desconozco la temática, ¿no? Pero ese es como el paso. Sí, perdón. Estuve pensando a alguien, obviamente es un movimiento que nace en Estados Unidos, en el Harlem, entonces como que llegar a alguien de allá es muy complicado. Se puede acceder, en las redes sociales hay un montón de gente del movimiento que está abierta a conversar y a enseñar, pero puntualmente yo sé de alguien en Canarias, allá en España, que se dedica plenamente al estudio de este grupo y de todo lo que es la Nación del Islam, y que es accesible, que es alguien con que yo puedo comunicarme y tengo la posibilidad de que quizás de que me dé bola y tener una conversación y hacerle una entrevista. Es una posibilidad, no es algo confirmado. Es una persona que también se dedica a la música, y yo creo que puede llegar a ir por ahí. Pero bueno, es una posibilidad, es una bala que podría llegar a utilizar, y si no, buscar de contactar a alguien de Estados Unidos a través de alguna red social que se dedica al movimiento desde allá, y ahí sería un desafío un poquito más grande, ¿no? Hacer una entrevista en inglés y llegar a acceder a cierta información y cierto contenido que es bastante exclusivo, ¿no? Bien, bueno, suena como un desafío en ambos casos. Está interesante, ¿no? Hay que ver qué pasa, pero después veremos qué estrategia uno puede aplicar para solicitar una entrevista, ¿no? Todavía no es el momento de pedir esa entrevista, pero veremos de qué manera podemos encarar eso. Lo bueno ahora es tener algunas opciones, aunque sea mentalmente, ir como mapeando, bueno, a ver, podría ser acá, podría ser en este otro lado, pero bueno, el tema está y creo que se puede hacer sobre eso tranquilamente si a vos te interesa. Veremos cómo encararlo más adelante. ¿Conocías al movimiento? ¿Tenías conocimiento? Poco, pero bueno, estamos acá para conocer también, ¿no? Es parte del intercambio, digamos, entre docentes y estudiantes. Es un intercambio permanente el que existe. Así que un poco más conocía la música que mencionabas y DJ Suede. Mirá vos. Bien, pero avanzamos sobre ahí, sobre eso. Veremos Genial. más adelante cómo encararlo. Pasemos a otro caso.
¿Quién quiere seguir de quienes se entregaron? Yo entregué sobre si cómo ven el feminismo las chicas de 15 y las mujeres de 25. Tipo, la diferencia de edad si afecta a cómo ves el movimiento y cómo te implicas en este. Ok, Oriana, porque yo entendí las chicas de entre 15 y 25 y las mujeres me imaginé más grandes, no, o sea, vos, está bien, perfecto. Claro, no, en ese rango de edad Ok, de 10 años, porque es como que vivís distintas cosas, pero el movimiento es uno. Y bueno, igual fue muy amplio lo que dije porque no sabía cómo enfocarlo. no, seguro, en esta etapa está bien que sea amplio, no hay problema, era para entender mejor lo que habías mandado. Y me parece que hay como una hipótesis que vos tenés, ¿no? Que planteabas ahí, como que se vive de diferente manera en un caso y en otro. ¿Cómo podrías contarlo? Y porque a los 15 vivís cosas que a los 25 ya las viviste y estás en otra etapa, pero también las que ahora tienen 25 fueron criadas en una cultura mucho más cerrada y ahora las de 15 fueron criadas en una cultura mucho más desconstruida. O sea, desde más chicas está como todo más abierto al diálogo y todo, que antes no había. Entonces, como que me da que la sensación de eso, más personalmente cada chica, cómo se siente con el movimiento, como que por ahí hay una diferencia marcada posible. Bien, y en esta idea, si tuvieses que mapear posibles casos de chicas para entrevistar, ¿no? ¿Qué se te ocurre? ¿Alguna referente de alguna agrupación feminista? ¿Alguien que participa más o participó más libremente de diferentes momentos y marchas? No sé, vos mencionás algo. No, perdón, Sofía menciona eso. Que ahora le voy a preguntar. ¿Pero qué se te ocurre? Es un Por enfoque ahí, inicial, ¿eh? Después eso puede crecer, pero digo, ¿qué es lo primero que aparece? no sé, a chicas que fueron a marchas, por qué fueron, o sea, cómo llegaron ahí, si fue más por una convicción de ellas o por una moda de ese momento, pero, o sea, chicas normales, como que no que estén en una asociación ni nada, no se me había ocurrido eso. Bien. Está bien. Bueno, es para pensar. Lo bueno ahora es manejar opciones, ¿sí? No decir, bueno, listo, ya sé, ya tengo la persona. No, porque probablemente en estos días aparezcan otras opciones. Entonces, por ahora hay que hacer como un pequeño listado. Digo, acá ahora aparece, bueno, no sé, me interesa una chica que fue porque iban sus amigas y se sumó y después se dio cuenta que era lo que quería, lo que pensaba, las ideas que defiende, etcétera. Puede ser que en el camino aparezca, bueno, en realidad eso está bueno, pero también está bueno ver cómo piensa alguien que forma parte de un agrupamiento que, no sé, apoyó determinada ley y quiero ver qué hacían ahí, qué pasaba. Bueno, se genera un interés nuevo, puede ser esa persona la entrevistada. Digo, como que se van dando diferentes opciones. Otra opción podría ser, bueno, no, voy a entrevistar a una mujer adulta, a ver qué piensa de este movimiento, o a una feminista que en los 80 fue a una marcha feminista y que en ese momento eran pocas y qué sé yo. Bueno, no fue así, ¿no? Pero está como esa idea. Digo, había muchas feministas en todo momento, quizás no eran tan visibles como ahora, ¿no? Y ver qué piensa de esta nueva ola del movimiento feminista, ¿no? Digo, hipótesis y posibilidades. O sea, es como el momento para pensar diferentes opciones. Pero bueno, nada, genial, Oriana. ¿Sofía, estás por ahí? Por ahí, ya que es casi la misma temática, podemos... Sí, acá. justo iba a decir de seguir, ya que está relacionado. Sí, yo quería hablar un poco del feminismo. Por ahí me centré más en los observatorios feministas porque la vi como una opción más cercana.
me surgió a raíz de que en otra clase una compañera usó un observatorio que se llama Mumalá, que es a nivel nacional, pero tiene en todos lados como que cada lugar tiene su cuenta de Instagram, por en Tigre, en San Fernando, en San Isidro, y decía que una amiga de ella era o sea, formaba parte del de Tigre, y como que cada una de las chicas tiene su Instagram dentro de la organización para como contactarse con los demás. Entonces me pareció como una opción más viable para llegar, además de que si es por la zona por ahí hasta me puedo acercar y verlo, pero me interesaba por ahí cómo comunicaban, en qué se centraban, o sea, cómo era su influencia, digamos, o cómo ayudaban al movimiento. Después de, o sea, además de esta chica que, bueno, le tendría que preguntar, justo el otro día estaba hablando con una amiga y surgió que la tía también trabaja, justo ahí me estaba pasando el Instagram para que lo revise, que es como en un centro que se llama de escucha y resiliencia, y se encarga todo de la parte del movimiento feminista, y le pregunté si le podía hacer unas preguntas cuando tenga más definido como para qué lado voy, y me dijo que sí, obvio. Y también recién ahora escuchando se me ocurrió que yo tengo muchas amigas que participan de marchas y primas, entonces por ahí preguntarles a ellas como su experiencia o cómo se terminaron sumando, porque la verdad que están muy involucradas. Entonces, nada, como es medio amplio por ahí todavía, tengo que afinar un poco más, pero había empezado con la idea de los observatorios y también hablaba un poco de cómo para mí las marchas son súper importantes para el movimiento, porque por ahí les dan visibilidad por un montón de temas. Y con todo esto de la pandemia, si bien hubo marchas, por ahí, no sé, tuvieron menos convocatoria, o por ahí al tener convocatorias generaron un impacto negativo en una parte de la sociedad, porque no se puede percibir responsable o demás por el virus. Entonces, como centrarlo en este contexto de que por ahí están más limitadas en ese sentido. Sí, perfecto. No, y está bueno tener varias opciones. Y de hecho te sumo algo más. Vos en el trabajo en un momento decís, bueno, y también pensar en las políticas estatales, ¿no? Ah, Que sí. sería como otra posibilidad, pensar en hacer un acercamiento a campo dentro de esta temática con alguien que trabaja en una parte del Estado que se dedique a la construcción de políticas estatales sobre esta temática. Digo, no sé, Bueno, eso me parece que también por ahí podría llegar a conseguir algo, pero por bueno, eso. es como, son todas muchas opciones que Sí, todavía no investigué a fondo. sí, sí, está buenísimo. Digo, está bueno ahora hacer este abanico de posibilidades, ver en cada lugar posible contacto y después decidir por un caso, si ese caso falla, tener una opción 2. Digo, este es como el momento del mapeo. Por ahora no hay que definir quién será la persona para entrevistar. Sí hay posibilidades y eso está bueno. Sí. Bueno, genial. Pasemos a otro caso. Alejandra. Sí, justo iba a comentar lo que a mí me interesa. Siempre me interesaron los adultos mayores, pero la pregunta que me hice fue cómo motivar a las personas de mi generación para su futuro, digamos, ¿no es cierto? Porque este verano yo me planteé, por investigar a un médico gerontólogo, me compré el libro de él y claro, planteaba el tema de que a mi edad, por ejemplo, uno no se da cuenta que puede llegar a vivir 20, 30 años más. O sea, nunca me lo planteé, el que puedo llegar a vivir 20 o 30 años más. ¿Qué voy a hacer de mi vida estos 20 o 30 años? Y entonces, cuando me lo planteo yo para mí misma, digo, ok, hay que hacer ver a la gente de mi generación esto, que nadie se plantea toda la vida, ojo, o sea, nadie sabe, nadie tiene la vida comprada, pero de golpe decís, uy, me queda un montón de años, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y entonces desde ahí pensar más en la gente de mi generación y no tanto en los adultos mayores, porque los adultos mayores yo la considero mi mamá, que tiene 80 años,
y con los cuales me gustaría plantear otra cosa con los adultos mayores, porque ya, digamos, el planteo sería distinto. Y por eso me enfoqué más digamos, en motivar o pensar en qué cosa puede hacer que una mujer a mi edad pueda decidir estudiar, por ejemplo, o pueda decidir lo que quiera de su vida, pero pensando en el qué voy a hacer, no en el, no sé, o sea, qué voy a hacer por mí, para mí, digamos, ¿no? Pero no sé ni, o sea, tendría para entrevistar, pienso que podría entrevistar a este médico, o también tengo una amiga psicóloga que como que me está orientando también en mi interés, pero bueno, no sé, en esa pregunta disparadora, no sé cuál sería exactamente, porque después uno se da cuenta que se abre un abanico de cosas que vos decís, pero ¿qué querés ver, ¿qué querés saber? ¿O qué es lo que vas a investigar? Eso es lo que me cuesta definir por ahí. Bien, sí, es súper amplio el planteo. Ahora no tenemos que tener en claro el qué, ¿no? Qué porción de todo esto va a aparecer en este tiempo. Pero por lo pronto está muy bueno saber más o menos cuál es el interés. Quizás decir, bueno, adultos mayores ahora no, me enfoco en esto que decís vos, bueno, la gente de mi edad que a partir de este libro te despertó quizás ese interés, o ya lo tenías previamente y este libro lo reafirmó, no lo sé. Pero hay algo en tu escritura que aparece que es esto de deseos postergados, que a mí me llamó la atención. Yo no sé si lo pusiste por casualidad, creo que no. Pero por ahí ese puede ser un disparador para pensar, bueno, a ver, entrevisto a alguien que de repente hizo un quiebre en su vida en un momento y a determinada edad dijo, yo quería hacer esto, a tal edad no lo hice, lo voy a hacer ahora, no me importa la edad, y esa es tu entrevista, genial. Puede ser alguien que reflexiona sobre estos procesos más del lado de la psicología, buenísimo. Puede ser este médico gerontólogo que sacó este libro u otro similar, buenísimo. O sea, ahora es el momento de manejar estas opciones. Después alguna irá tomando forma. Ok. Pero me parece súper interesante y también, bueno, súper amplio, como vos decís, ¿no? Pero ya Sí. no lo tenemos que tener resuelto en nuestro caso antes del acercamiento a campo. El acercamiento a campo lo que va a hacer es que nos va a dar un montón de información y quizás después de eso vos digas, bueno, finalmente voy a hacer de esto mi trabajo final de grado en un par de años o mejor voy a ir a este otro tema o bueno, eso forma parte del acercamiento a campo. Uno se mide con un tema y si prospera o no eso. Ok, muchísimas gracias. No, a vos, Alejandra. Josefina, ¿estás por ahí? Sí, hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien. ¿Querés contar tu tema? Dale. Yo más o menos, es como que es un tema también re amplio que a mí me interesa mucho y más incluso para hacerlo para el proyecto final también, pero bueno, dijiste de que capaz estaba bueno para ir como trabajándolo y todo eso, así que dije, bueno, ya lo escribo y de última tengo tiempo para cambiarlo. Pero más o menos, principalmente como investigar la relación del cuerpo con la mirada, bajo la mirada de la sociedad. Había mencionado todo el movimiento que está habiendo en redes sobre el body positivity, que me llamó la atención porque es como que no es que son dos cuentas locas que están tratando de hacer revolución, sino que es un montón. Y bueno, nada, como tratar de, capaz se me ocurre como para acotar un poco toda la brecha que tengo para ver, como observar ese movimiento. Mi miedo es que me esté yendo como a una calle sin salida, como que no sé a qué puedo llegar y es como que eso me da como medio inseguridad, pero bueno, no sé. En realidad, eso es lo más interesante. Porque si tenemos certeza de a dónde vamos a llegar, ¿qué sentido tiene investigar? No, ya lo sé, pero bueno, yo digo, capaz me mato haciendo algo y termino llegando como, bueno, sí, nosotros miramos al cuerpo de esa forma porque tenemos prejuicios, punto. Como que no sé bien
para si voy a apuntar para el lado correcto. Todo el tema del prejuicio también es como que me interesa, porque en el coso había puesto de qué nos pasa cuando, por ejemplo, vemos en una publicidad de ropa deportiva a una persona mayor, ¿entendés? Como que lo relacionamos con el prejuicio de que no es un cuerpo atlético el cuerpo de una persona mayor, ¿entendés? Entonces es como que más o menos por ahí, o sea, me ocurren un montón de cosas. Por ejemplo, un prejuicio de vamos a un nutricionista y el nutricionista es obeso, ¿entendés? Es como que se me ocurren un montón de cosas, pero bueno, como que tengo que ir acortando porque si no, no voy a terminar nunca. Claro, sí, sí, tal cual, es una temática súper amplia. Sí. Por ahora está, digo, este momento es, bueno, me interesa esto, el tema del cuerpo, estereotipos, prejuicios. Investigo a alguien que forma parte de esta movida, de este movimiento social. Investigo a alguien que se dedica a una agencia de publicidad donde manejan un concepto de qué cuerpos mostrar en la publicidad y cuáles no. Claro. Es súper amplio. Ahora hay que hacer como un mapeo de, bueno, a ver qué cosas quiénes podrían ser posibles entrevistados o entrevistadas. Sí, yo creo que a mí estaría bueno usar mucho encuestas. Como que ya que voy a trabajar en redes, y bueno, redes, o sea, mi idea sería investigar en redes, y es como que siento que es mucha cantidad de gente, entonces estaría bueno como capaz como hacer estadísticas en cuanto a qué opinás viendo estas fotos, de ese tipo de cosas. Pero bueno, las entrevistas, lo que dijiste, lo de la publicidad también estaría muy bueno. Claro, yo creo que si esto te interesa para un trabajo final, un par de entrevistas sumado a un trabajo con estadística es ideal. Ahora, en el primer acercamiento a campo, que es nuestro ejercicio en este cuatrimestre, yo te diría, bueno, quizás una entrevista con alguien que se especialice en la temática o forme parte, como esto, ¿no? No sé, en una agencia de publicidad, alguien que selecciona a la gente o una directora de casting de películas y hablar del cuerpo ahí, ¿no? O sea, es como súper amplio, pero tenemos que enfocar en alguien. Que el tema aparezca en la actividad del trabajo o el rol de alguien. O, no sé, qué sé yo, en un actor que por ser gordo siempre le ofrecen tales papeles, ¿no? Sí, obvio. Sí, ese tipo de cosas hay un montón, de todo. Entonces, bueno, la idea es eso, como mapear algunas cosas donde pueda salir el tema. Okay. Después vemos. El final sería como todo este trabajo armado, ¿sería? Sí. Okay. Sí, sí. Que vamos a ir paso a paso, ¿no? O sea, no es algo que va a aparecer en una tarea de una semana para otra. Digo, todo esto que vamos haciendo termina en el resultado del trabajo final. Muchas gracias. Bien, buenísimo, Josefina, gracias a vos. ¿Está Manuel por ahí? No sé si está... Sí. Sí, acá estoy. Como Manuel, ¿querés contar vos tu interés? Dale, obvio. Bueno, yo había contado en el párrafo que el año pasado habíamos trabajado en la materia de las personas, un trabajo grupal que consistía en realizar una entrevista a alguien de una empresa en el sector de recursos humanos, básicamente cómo es la organización y cómo se relaciona la parte de recursos humanos con la otra parte de la empresa. Y había una parte interesante que era qué hacían con respecto a la pandemia, qué decisiones tomaron. Hay muchas empresas que cambiaron totalmente su forma de ser gracias a la pandemia. Y bueno, yo pensé, estaba interesante el trabajo, podría hacer algo parecido con respecto al área de marketing. Y más que nada mi interés se basa en las publicidades y demás. Es algo que consumimos día a día, a veces consciente, a veces inconscientemente. Y bueno, cambiaron también, yo creo, ¿no? Y estaría bueno también a través de entrevistas saber qué llevaron a pensar en cambiar las cosas en las empresas. Básicamente eso. Buenísimo. Sí, está bueno lo que comentabas porque
bueno, como en otros casos, ¿no? Uno vincula este posible acercamiento a campo con algún otro trabajo en otra materia, como fue en este caso gestión de las personas y la entrevista en Natura, si no me equivoco, ¿no? ¿Era? Sí, natural. Bueno, tranquilamente uno puede ver y ahora hacer un ejercicio de mapear opciones. Bueno, ¿qué personas conozco que trabajan en marketing, por ejemplo? En empresas, en medios. ¿Qué puedo ir eligiendo, no? Y ahí ver algunas opciones. No sé si me quedaba tan claro esto que decís ahora de las publicidades en pandemia. Creo que Sí, es algo que cambió. Todo está relacionado a la pandemia, creo. No se me ocurre ningún ejemplo No, muy lo que digo es claro, que... pero... No, ¿qué? se entiende. Lo que digo es que en el texto que mandaste no estaba eso, que ahora lo decís que está buenísimo. Ah, bueno, muy bien. Pero iba por ese lado. Perfecto. Bueno, iremos avanzando por ahí, pensando algunas opciones. Buenísimo. ¿Quién más? ¿Está María Márquez? A ver si está María. Creo que no. Si quieren, voy yo. Dale. Acá, Martina. Bueno, el mío estaba más que nada orientado a el tema de la salud mental en pandemia y cómo los medios de comunicación hablaban de eso. O sea, básicamente que no hablan. O sea, le dan la importancia, sí, a lo que es el tema del COVID y me parece perfecto, pero como que me parece que hay una pandemia más grande que es el tema de la salud mental, que a mí nada, como que me llegó más que nada porque la semana pasada, hace como un mes, fui al cardiólogo y me había contado que era increíble la cantidad de jóvenes con ansiedad, ataques de pánico, depresión y todo lo que eso llevaba, y que eso era más que nada por la pandemia. Entonces yo estoy en un momento que estoy buscando mucha información acerca de cómo aliviar síntomas y la realidad es que no hay nada. Si no es de una cuenta de Instagram, de un psicólogo que manda sus PDF en Google, no se encuentra nada y los medios de comunicación la realidad es que no hablan de eso y yo como que me gustaría hablar de eso, pero ahora como que todos están hablando y capaz me gustaría llevarlo más que nada a salud mental en pandemia. Capaz no meter a los medios porque no tendría nadie a quien entrevistar. Entonces siento que si solamente hablo de la salud mental, tengo más posibilidades de, no sé, un médico, un psicólogo, mismo personas que lo padecen y, no sé, contarles, preguntarles de cuándo fue la primera vez o dónde, cuándo empezaste a tener síntomas. Entonces, quería capaz tratar de sacar de lado el tema de los medios y centrarme simplemente en salud mental en pandemia. Está perfecto. Sí, digo, si a vos te interesa eso y todavía no nos imaginamos a alguien para entrevistar, bueno, aparecerá o podemos ver y sugerimos entre todos, o yo te puedo sugerir a alguien que hable de eso. La realidad es que hablan poco en los medios porque parece no ser noticiable, ¿no? Que es un poco el diagnóstico que vos das. Coincido con eso. Digo, es más noticiable el número de muertos o, no sé, Sí, lo que sí. estamos día a día. Pero me parece súper interesante. Y está bueno manejar opciones por ahora. Digo esto que decís. Casos de personas que en el medio de la pandemia tuvieron no sé, un ataque de ansiedad que nunca habían tenido por determinada cuestión o un especialista hablando sobre eso, ¿no? Yo creo que puede ir por ahí y después veremos qué preguntar, cómo construir el cuestionario. Eso lo hacemos colectivamente también. Pero está bueno, digamos, no obturar opciones ahora, ¿no? Digo, si decidís no hacerlo de los medios, está todo bien, pero que no sea porque no conoces a un periodista que hable de eso. Si se quiere, lo buscamos. Es colaborativo esto también. A veces, digo, otros años ha ocurrido que por ahí en algunos temas no aparecía nadie y buscábamos en agenda y de repente encontrábamos a alguien, se lo sugería y finalmente era el entrevistado. O sea, eso ocurre. No es que uno se tiene que arreglar con solo sus contactos, ¿no? Se gestiona como si fuésemos un equipo de investigación, donde a veces un investigador a otro le da un contacto. Ok. Buenísimo. Mateo, ¿querés comentar tu caso? Sí, acá estoy. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Por las dudas aviso que María Márquez habló ahí por el chat
que puso que intentó hablar, pero Ah, ahí está, ahí lo vi. abrió el micrófono. Bueno, no, lo que me gustaría a mí investigar un poco en realidad es, bueno, un poco para entrar en contexto, yo practico un deporte que se llama kayak freestyle. Y lo que tiene difícil, sobre todo en Buenos Aires, es que se practica lo que se llama una ola, que es en un río rápido. Se generan en ríos rápidos y es como una especie de... Está mal llamado ola, pero bueno, se podría considerar así. Y lo que pasa acá es que no hay en ningún lado. Conozco un lugar que se llama Salto, no sé si alguno lo conocerá, está cerca de Arrecifes, acá en Buenos Aires, que tiene las características como para construir un pequeño estadio de aguas blancas, se le podría llamar. Y bueno, un poco, en realidad, mi idea o mi objetivo es poder construir eso, pero para llegar a eso debería primero investigar cuáles son los impactos ambientales, culturales y económicos que podría traer este tipo de obra para, sobre todo, el municipio de Salto y, bueno, la provincia de Buenos Aires. Así que nada, hablé un poco de eso. Yo ya estuve quizás un poco avanzado en el tema porque el año pasado, no, hace 2 años creo que fue, tuve una entrevista con el secretario de Deportes del lugar, el cual hablábamos, le interesó mucho la idea de construir eso, pero bueno, siempre era, bueno, los dejo, hablamos con el intendente, o sea, deberíamos tener una entrevista con el intendente, pero quedó en háganlo ustedes, o sea, pongan la plata ustedes, una cosa así, porque el municipio no tiene plata para nada, justo estábamos en un año de cambio de intendencia, entonces se trabó un poco por ese lado. Así que bueno, eso es un poco todo. Me gustaría también, yo formo parte en este deporte de un comité internacional que formula reglas y que está todo el tiempo en busca de desarrollos de nuevos lugares para poder hacer crecer al deporte. Y bueno, es un poco de investigación por todos lados, desde hablar con referentes de afuera, hablar con gente incluso acá en el país, se ha hecho un mundial, que bueno, nada, en fin, me gustaría que se conozca más el deporte y tener un lugar también seguro para practicarlo, porque se ha hecho un mundial en 2 años, panamericanos y todo, y se conoce muy poco el deporte. No sé si alguna vez alguno de ustedes lo habrá escuchado, pero se conoce poco. Bueno, Mateo, buenísimo. Había leído el detalle de lo que entregaste y me parecía como súper interesante porque, digo, primero que ya lo habías comentado en tu presentación, ¿no? Lo de que practicabas esto y demás, pero ahí como que pude ver un poco más. Me parece que es súper interesante y que puede haber un montón de opciones. Digo, primero, ver si el secretario de Deportes desde hace 2 años sigue siendo el mismo en Salto. No sé, desconozco, quizás sí, vos me decís, sí, es el mismo. Bueno, sí, se puede hacer otro encuentro. Claro, se puede hacer otro encuentro con esa persona, se puede entrevistar a otra persona dentro de ese municipio, se puede ir por otro lado y entrevistar a otro referente más a este último aspecto que decías de referente mundial sobre ese deporte y ver cómo iniciaron proyectos similares en esos lugares y qué resultado tuvieron. Pensá que este es como un acercamiento a campo. Dentro de la temática tiene que ser una entrevista, pero que a vos, con todo este conocimiento que tenés, te diría que te enfoques por algo que sospeches que te va a generar un conocimiento nuevo o te va a aportar algo nuevo. Porque probablemente una entrevista de qué va el kayak freestyle para nosotros puede ser novedoso. Ahora, por ahí para vos, decís, no, ya manejo eso hace 1000, formo parte del Comité Internacional, ¿no? Entonces te diría que el desafío tuyo dentro de esta materia sería, bueno, a ver, ¿con quién puedo tener una charla? De una manera distinta, que después planearemos, con un rol distinto, donde ahí vas a tener que despegarte un poco de tu involucramiento en el deporte y preguntarle a alguien de una manera quizás más objetiva, entre comillas, después veremos, pero que genere un tipo de conocimiento nuevo. Así que nada, a pensar variables, ¿no? Hay tiempo, pero me parece genial que se enfoque dentro de esto que a vos ya te interesa y ya venís trabajando. Sí, perfecto. Buenísimo. Y tengo a Mora, me falta. ¿Estás por ahí, Mora? Yo más o menos era
muy parecido el tema al de José, que era cómo las grandes marcas de moda mostraban sus estereotipos y cómo influían en los jóvenes, pero me parece que lo voy a reducir a más adolescentes, porque jóvenes era muy amplio, entonces dije, bueno, vamos a enfocarnos en los adolescentes. Todavía no sé para qué lado voy, eh, me parece que más para el lado de la publicidad, pero también creo que también como José voy a hacer más entrevistas a jóvenes, a adolescentes. Eh, por ahora esa era la idea principal. No tengo referente para entrevistar así como al referente muy conocido, ¿entendés? Sí, perfecto. Tenemos tiempo para pensar una opción. Digo, con tu tema a mí se me venía a la mente, bueno, ¿qué pasará por la cabeza de alguien que está diseñando ropa para adolescentes? ¿No? O sea, con qué parámetros lo hace? ¿Cómo la industria condiciona eso? Digo, ahí aparece como un montón de cosas reinteresantes. Por otro lado está quienes consumen esa ropa, ¿no? Claro, yo lo que había visto era que muchas marcas muchas veces tratan de avanzar o hacer más inclusivo todo y muchas veces fallan. Hubo un caso icónico, por ejemplo, no sé si ubicás, el de Victoria's Secret, que intentaron hacer un modelo plus size y al final la marca terminó cayendo en eso de que en realidad lo que intentaron hacer falló, porque la chica era igual a las otras, al resto de las modelos, ¿entendés? Claro. Bueno, sí, digo, es como muy interesante pensarlo, pero bueno, tenemos tiempo para, digo, esto que decís, Sí, bueno, vos todavía lo terminás tengo que recorrer un pensando, montón, porque todavía no sé bien. sí, pero digo, probablemente alguien de la industria, de entrevistar a alguien de la industria y ver qué problemas tiene la industria para que, por ejemplo, este tipo de intentos de cambio, ¿no? De normalizar los talles, no sé, me imagino como, bueno, alguien quiere salir de eso y la propia industria te boicotea porque, bueno, ya lo que estamos haciendo funciona, ¿no? Digo, pensando Claro. así maquiavélicamente. Entonces, un intento nuevo es frustrado. Bueno, ¿por qué? Digo, por ahí alguien que está en la cocina de eso o intentó eso, lo está intentando, eh, puede aportar algún conocimiento nuevo. Pensando en esto, ¿no? Eh, Sí, sí. no sé, se me viene a la mente que yo siempre lo subestimé, pero en realidad termina siendo parte de esto también. Yo calzo 45. Cada vez que tengo que comprar zapatillas, olvídate. O sea, de los 10 modelos que hay, quizás de uno hay, y porque la partida trajo un par y no lo pudieron vender. Pero en general, digo, entramos todos en esto, ¿no? De alguna u otra manera. Y la industria está armada de determinada manera para, bueno, no sé, la mayoría de los hombres calza 41, 42, listo, hacemos, de cada partida tiene un 90% ahí y el resto que se arregle con lo que sobra. Entonces es súper rico el tema también para pensar, ¿no? Pero bueno, ahora sería como el momento de decir, ¿quiénes podrían aparecer como opción? Y te lo digo a vos y nos lo digo a todos porque esto es lo que vamos a hacer esta semana. Esta semana no hay una tarea en el campus asignada, es seguir pensando en esto, seguir avanzando en esta idea, seguir pensando con el insumo del texto de hoy, cómo vamos a encarar esa caja negra, ¿no? Cómo vamos a develar las opacidades que hay ahí, es decir, todo lo que en esta temática y la persona que vamos a entrevistar tiene para decirnos, y pensar las opciones de entrevistados. Así que para quienes no enviaron este trabajo, tienen esta semana también, la mayoría igual lo hizo, digo, son un par de casos, pero lo importante ahora... Sí, ¿Te puedo decir el mío? Porque Milagros, yo me dale. olvidé de subirlo, pero lo tengo. Ah, bueno, después subilo, todavía está habilitado, pero decime. Ok. Nada, lo que a mí me interesa es básicamente ver cómo afectó, o sea, cómo afectaron las tecnologías en la sociedad actual. Yo el año pasado tuve que leer un libro de Santiago Bilinsky para, para el final de Trini y nada, y hablé un poco de todo eso, entonces como que me gustaría poder continuarlo. Está perfecto. De hecho, eso se puede transformar también en tu trabajo final. El año pasado, justo un estudiante de administración, creo que era, que quiso entrevistarlo a Santiago,
que nada, le terminó contestando que no podía o no tenía tiempo, me acuerdo. Puede pasar. Después manejaremos la tolerancia a la frustración con los entrevistados. Por eso tener varias opciones, porque siempre pasa que por ahí nada, a veces alguien no puede y tenemos que tener Sí, otra yo opción. había pensado en hablar con Trini, o sea, por ahí Santiago era como mucho. Llegar a él era como un poco complicado. Está bien, puede ser una opción, Trini. La idea ahora es pensar en varias, ¿no? Después, en todo caso, contamos con una, pero el tema es no acotarnos de entrada a una sola opción y a lo seguro, que podría ser, bueno, yo sé que Trini me va a contestar, ¿no? Que calculo que sí, porque es una copada, pero bueno, digo, no ir como a lo seguro, sino salir un poco del terreno conocido y pensar opciones diferentes. Ese es como el ejercicio. Si después terminamos en una opción cercana, bueno, no hay problema. Pero, miren, les doy un ejemplo y ya para terminar el encuentro de hoy. El año pasado, un estudiante había manejado un par de opciones y después decidió entrevistar a su papá. Y uno diría, ah, bueno, así cualquiera, ¿no? O sea, alguien súper cercano. Y no, el aspecto que él quería investigar era el trabajo de su papá, que un montón de las cosas que encontró en esa entrevista desconocía, del manejo de su trabajo, del día a día de su trabajo, y fue todo un desafío armar una entrevista hijo a padre en un rol también distinto, ¿no? Alejado de una charla cotidiana, y, y estuvo buenísima la entrevista. Y hay algo que lo mencionamos, pero ahora lo traigo. Las entrevistas después las vamos, o sea, se van a realizar y se van a grabar en video o en audio. Eso es obligatorio. ¿Pero por qué? Porque parte del ejercicio es que ese audio, antes de convertirse en un informe, lo voy a escuchar y ahí hay un proceso de acompañamiento, que también se dan los procesos de investigación. A veces uno hace una entrevista y un compañero del equipo de investigación la desgraba o la escucha y ahí encuentra algunos temas que quizás la misma persona que la hizo no lo encontró, ¿no? Entonces, eso también forma parte de este ejercicio. Pero digo, volviendo a tu caso, puede pasar que sea alguien súper cercano o allegado como una docente como Trini, o manejar otras opciones y sorprendernos con lo que encontramos también. Ok, bueno, gracias. No, por nada. ¿Alguien más quiere comentar su caso antes de cerrar? Yo lo había enviado, no sé si lo viste, lo envié ayer a la tarde. A ver. Ah, sí, perdón, el de Malvinas. Sí. Sí, mi caso es, a mí me interesa mucho, es más, hace un año lo tengo pensado, investigar sobre la comunicación en la guerra de las Malvinas. Me interesa mucho saber, viste, que se dice que decían los medios que se estaba ganando la guerra y en realidad no era tan así. Me gustaría saber más cómo lo veían los soldados, cómo llegaba la información acá, si el contexto histórico que se vivía en la Argentina tenía algo que ver con esa falta de información, si hubiera tan así que la falta de información que había. Y me gustaría entrevistar como ideal a alguien que trabajara en prensa en ese momento, sino algún excombatiente o alguna enfermera, alguien que estuvo en la guerra. Bueno, súper interesante. Tendría varias cosas para comentarte, pero lo voy a hacer breve. Hace poco tiempo, un par de meses, dos tesistas que dirigí en la Universidad Nacional de La Plata hicieron una tesis sobre esto, entrevistando personas involucradas en la guerra. Y entrevistaron también a periodistas, entre ellas Gabriela Cosifi, que ahora trabaja en Infobae y en Revista Gente, que fue cronista de guerra. Y que eso tuvo un impacto en su vida a tal punto que después ayudó en todas las causas habidas y por haber para colaborar con los familiares de los caídos. Es un ejemplo, pero digo, puede haber así un montón de opciones, ¿no? Sí, sí. Sí, yo no tengo a nadie cercano que haya estado ni en la guerra, o sea, como que sería como medio un lío hacer la entrevista porque no conozco a nadie, pero me encantaría entrevistar a alguien de prensa de aquella época, o algún fotógrafo también puede ser, estaría bueno.
Bueno, genial. Iremos avanzando sobre eso y seguro encontraremos opciones. Dale, gracias. Bien. Bueno, ¿alguien más tiene para comentar algo hoy? O si no, lo podemos seguir la que viene con los casos, ¿eh? Si no hay nada definido. Marcos, yo lo envié hoy a la mañana, lo envié hoy a las 6 de la mañana, así que claramente no lo viste, pero bueno. No lo vi. No, está perfecto. Igual no creo que es muy interesante lo que envié, pero estoy medio en bolas con el tema, pero después de lo que escuché en las clases y ya que hay que pensar en un personaje, uno de los temas que puse a mí me interesa, bueno, el periodismo, me interesa la psicología y en la neurociencia, o bueno, estoy leyendo cosas o leí cosas de Stanislao Bachrach y es alguien que siempre me interesó hablar con él. Pero por otro lado me pasa que creo que para una entrevista, bueno, primero que hay que preguntar cosas interesantes, siento que no le podría preguntar algo que no le hayan preguntado, pero bueno, me pongo mucha presión porque siento que tengo que o ver todo lo que hay en YouTube, leer los 3, 4 libros que hizo, saber todo lo que hace, y como que siento que no tengo tiempo. Siempre me pasa lo mismo con cualquier persona que quiera que me gustaría conversar. De hecho, Stanislao una vez me lo crucé en un bar en Belgrano y me quedé como que, no sé qué decirte, y claramente no le dije nada, pero me gustaría vencer ese miedo y poder relacionar lo que me interesa, que es la neurociencia o todo lo neuronal, con comunicación. Ok, bueno, un par de cosas. Primero, las preguntas las vamos a ir construyendo, con lo cual hay tiempo. No es que uno va a llegar a una entrevista sin saber qué preguntarle. No va a ocurrir, digamos. Te lo doy como certeza porque lo vamos a construir acá en la materia. No es que vas a tener que armar las preguntas la noche anterior que generaste el Zoom. Ahí, tranquilidad. Después puede ser Stanislao o puede ser cualquier otra persona que esté vinculada con la temática. Yo te diría que manejes un par de opciones, después vemos también cómo acceder a esa gente, cómo saber qué decirle para que se interese en decirnos que sí. Digo, hay toda una estrategia que vamos a diseñar. Pero bueno, lleva tiempo. Por ahora manejaría opciones, pensaría en opciones de personas. Stanislao podría ser una tranquilamente. Puede ser que te diga que no, bueno, perfecto, tengo estas 3, 4 opciones más. Esa es como la primera tarea, manejar esas opciones. Ok. A vos que te gusta la psicología, ¿no escuchaste el podcast Entiende tu mente? No, no escucho podcast. No, Bueno. sí. Bueno, pero lo busco. Este podcast es el más escuchado en Iberoamérica y es el podcast por el cual mucha gente empezó a escuchar podcast. Bueno. Te lo super vendí. Dale. No, en serio, es muy interesante y ahí por ahí te dan alguna pista de, no sé, uno de los que hace el podcast es súper accesible. Por ahí terminas entrevistando a alguno de ellos también. Sí, también con la materia que tuvimos con Bechi, que tenemos en este momento con Bechi, ella empezó a hablar un montón y como que me intriga más. Bechi es como que empieza a hablar y no para de todo lo que sabe, conoce y te lleva por un montón de temas. Y en un momento dijo neurobranding y me quedé como que hay algo relacionado. Y bueno, estoy ignorante que no soy. Entonces, bueno, nada, siento que también autores o colegas que cita o que nombra Bechi también, por supuesto, me pueden, son de mi interés. Así que sí. Genial. Bueno, por ahora ir anotando posibles opciones. Dale, gracias. A vos. Bueno, hoy llegamos hasta acá. Se hizo un poquito más largo, pero estuvo muy interesante la charla. Pudimos empezar a intercambiar, ¿no? Les propongo que en la semana sigamos pensando estas opciones. Quienes no colgaron el trabajo lo hagan, así yo ya lo voy registrando, igual tomé notas. Y vamos pensando en posibles entrevistados o entrevistadas. Esa es la tarea, que no hay que entregar, pero sí hay que ir anotando, ¿no? Bueno, tengo esta opción sola, voy a tratar de sumar algunas otras. Así después, alguna de esas opciones termina siendo la persona con la que hago el acercamiento a campo. Bien, nos vemos. ¿Cuántas entrevistas aproximadamente? Sí, perdón. Una. Pues
Por eso decía, si tenés pensadas muchas más cosas, genial, pero de esas 5 posibles entrevistas, ponele, una va a ser real. Ok. Gracias. Bien. Bueno, que tengan linda semana y nos vemos el martes que viene. Bueno, muchas gracias por todo. Marcos, yo te quería preguntar si me puedo quedar un segundo ¿Sí? a preguntarte algo que nada que ver de la materia. Ok. Ahora. Gracias, Marcos. No, a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Ay, me voy a pasar.